Que nosotros hemos llamado una situación muy importante y para a nivel país, a nivel Congreso, a nivel de esta bancada Voz, y por lo mismo citamos a todos los funcionarios responsables del tema de la seguridad alimentaria y nutricional en el país. Sean ustedes bienvenidos a esta citación. Se convocó al señor ministro de Salud Pública, doctor Barnea. Bienvenido, señor ministro, a esta citación. También se convocó al ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que por enésima vez se me ausenta el ministro. Fuerte. ¿Está en el país? No, no está en el país, dice. Ministro viajero. No está en el país el ministro. ¿Qué pasa con el ministro de Agricultura? ¿Quién viene de Agricultura? ¿Su nombre? Neri Leonel Pérez García, director de asistencia alimentaria. ¿La viceministra? ¿Y la viceministra? Ella actualmente anda en gira en Rabinal, Baja Verapaz. Politizando los alimentos. No, Jugando con el hambre de la gente. O sea, la viceministra de Seguridad Alimentaria lo que menos asegura es la alimentación de la gente. Seguramente vamos a ver las publicaciones al ratito de la politización del día de los alimentos en el MAGA. A eso se están dedicando diputados Flores. ¿Y con quién, en qué comisión anda la viceministra? Ella anda entrega de la intervención en inseguridad alimentaria en Rabinal. ¿Con quién anda? Anda también presente la señora vicepresidenta de la República. ¿Qué diputados andan ahí ahora? Desconozco. A ver, veo aquí entonces que tenemos a la viceministra, el ministro ausente y la viceministra ausente. La viceministra me manda excusa, entiendo yo que está a cargo del despacho. Está fuera el ministro. Tengo entendido que sí. ¿Dónde anda el ministro? Desconozco, señor diputado. Que vivan los viajes. Vamos a ver, creo que aquí dice... Deberíamos de proponerle al presidente que lo nombre ministro de Relaciones Exteriores o delegado ante la FAO a nivel internacional, porque diputado Flores no solo aquí, yo lo he citado 3 veces por el tema de las compras en el marco de la ampliación presupuestaria, y las 3 excusas que han llegado es porque está fuera del país. Imagínese, diputado, en menos de un mes y medio, 4 viajes. Pero es que hay que comprenderlo. Anda en Punta del Este, Uruguay. Debido a ese compromiso no puede venir el señor ministro. Vamos a pedir los viajes del Ministerio de Agricultura. Porque, ¿sabe qué es lo que pasa? Que está bien que nos puedan ir a representarnos en una actividad. El problema es que el ministro nunca viene. Esté en el país o no esté en el país. Y es un fuerte candidato a que lo interpelemos. Tal vez con la interpelación, aunque son tardadas, pero tal vez con eso ya no sale del país. Pues, cuando están en interpelación ya no tienen que estar siempre presentes en el país. Al menos le hacemos una especie de arraigo a usted para que trabaje aquí en Guante, pero este es el ministro de Agricultura. Otro viajero, igual que en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Tengo también otra excusa, bueno, la misma viceministra. ¿Qué dice la viceministra Clemen? Vamos a ver. De conformidad con la establecido en el artículo 28, dice la Constitución Política, derecho de petición. ¿En dónde dice que anda la viceministra? En Rabinal, Baja Verapaz. Sí. Entrega de raciones de alimentos en Rabinal. Pues ojalá que las entregas de alimentos tengan que ver con los niños realmente que están en desnutrición. Ministerio de Desarrollo, ¿quién viene al Ministerio de Desarrollo? Viceministra, el ministro tampoco viene, ¿verdad? Buenos días, un gusto saludar. Dígale al ministro que queremos tener gusto de conocerlo aquí en el Congreso. El ministro ahorita justo está en otra citación con la ¿En Comisión dónde? de Desarrollo. Está acá a la vuelta, de ahí vengo yo.
Aquí a la vuelta está. Ahí me avisan cuando salga el ministro, por favor. En el salón. Cuando vaya saliendo yo lo voy a llamar. Ahora mismo. Lo voy a invitar cordialmente a que pase a esta sala. Tal vez así De la tenemos casa La algún- Rozábal, ahí se encuentra. Ah, ya fue lejos, entonces. Lástima. Este desarrollo, perfecto. De finanzas públicas, ¿quiénes nos acompañan? ¿Sus nombres y sus cargos? Buenos días, mi nombre es Aida Quintanilla, jefe del Departamento de Producción Pública. ¿Jefa de qué me dijo? De Producción Pública. Producción pública. ¿Sí? ¿Quién más? Andrés Rivera, asesor de presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Desarrollo Social. Asesor del presupuesto. ¿Ustedes trabajan directamente con el ministro? No, con la Dirección Técnica del Presupuesto. Con la DTP. Perfecto. ¿Quién le acompaña, señor ministro de Salud? Buenos días, señor diputado. Me acompaña la viceministra administrativa, Sandra Paricio. Viceministra, bienvenida. Y la señora secretaria de CESAM. ¿Quién le acompaña, secretaria? Buenos días, señor diputado. Me acompaña Marta Salazar, subsecretaria técnica, y Ofelia Arriaza, directora de planificación. Bienvenida, secretaria. Bienvenida, directora. Les voy a pedir ponerse de pie a los funcionarios para la juramentación correspondiente. Ministro, si usted gusta, puede. Usted que está más de su. ¿Está bien? Primero que nada, reitero la más cordial bienvenida a los señores funcionarios, a las señoras funcionarias. Les quiero informar que según el artículo 4 de nuestra ley orgánica, según la Constitución Política de la República de Guatemala, es importante que los señores funcionarios acudan al Congreso de la República para hacer un mecanismo de control, de fiscalización y sobre todo de pesos y contrapesos, que es bien importante en nuestra sociedad, y para la consecución de los objetivos que se buscan en el quehacer del gobierno. No está de más también indicarles que el artículo 459 del Código Penal también indica que no decir la verdad o no proporcionar la información requerida se puede incurrir en el delito de perjurio. Pueden levantar su mano derecha, por favor. Juran ustedes ante Dios, por su honor de ciudadanos, como funcionarios públicos y guatemaltecos, decir la verdad y proporcionar la información que se solicite por los señores diputados presentes en esta citación. Habiendo sido juramentados, pueden bajar la mano, tomar sus lugares. Damos inicio a en este momento, a nuestra actividad. Vean, hablar del tema de hambre, desnutrición en el país se ha vuelto un tema bastante complejo, bastante delicado. Hemos nosotros escuchado como congresistas ya a varios gobiernos que siempre en sus planes de gobierno y siempre en sus, generalmente en sus alocuciones cuando asumen los presidentes, nunca falta el discurso de la desnutrición y del combate a la misma. Un expresidente hasta hablaba en términos, y lo voy a decir con las palabras de él, ¿verdad? Él decía que iba a erradicar la maldita desnutrición. Al final creo que la palabra le aplicó más a él que a otra cosa, porque nunca hubo un trabajo para combatir la nutrición. Otro expresidente habló que iba a reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición, ¿recuerdan ustedes? Algo que lograrlo significaría una hazaña, pero también es una hazaña de varios gobiernos y de varias instancias y trabajo en conjunto. Y el gobierno actual, pues es un gobierno que siempre, y el presidente Bernardo Arévalo, que siempre hace locuciones a él, a lo que fue el gobierno de su padre y al tema del combate a hambre, nutrición y pobreza. Pues nosotros esperábamos una mayor fuerza, reacción y trabajo. Yo voy a pedir que en el transcurso de mi locución también presentemos en pantalla la presentación que tenemos nosotros para ir discutiendo algunos puntos. Yo sé que ustedes han acudido a otras instancias y a otras bancadas, señores funcionarios. La diferencia de otras comisiones o bancadas es que en esta se discute en términos reales. En esta sí vamos a hablar fríamente de un tema delicado, muerte.
porque aquí estamos hablando de muerte de niños por desnutrición. Y es un tema que no es inherente sobre este gobierno, porque hay que decirlo con toda la honestidad del caso, pero sí es un tema que no está teniendo resultados que nosotros esperamos, tanto como bancada Voz, como Frente Parlamentario contra el Hambre, como diputados que trabajamos el tema social. Entonces, siendo este conjunto de instituciones que están aglutinadas en el marco del CONASAN, y el CONASAN teniendo una función coordinadora muy importante, nosotros creemos que aquí está sucediendo algo. Aquí debe estar sucediendo algo, puesto que tener una gran cantidad de niños con desnutrición, niños malnutridos en el país, es el peor negocio para una nación, en todo sentido. En primera instancia, desde el lado humano, como personas, como seres humanos, como ejes centrales de la sociedad, y además como un sector muy vulnerable al cual nosotros deberíamos abrigar y proteger como Estado. Seguimos teniendo a la niñez pues sin protegerla, sin ayudarla, sin tener resultados alentadores en el tema de hambre y nutrición. Ustedes son técnicos y conocedores, expertos en la materia, mucho más que nosotros. Pero aquí hay un tema de datos y de información que dan números, que son fríos y que son duros, y que hoy estamos aquí para discutir. Pero además de los números y los datos, en este caso, vemos también que no hay una estrategia coordinada, cimentada, estructurada, diseñada, pero además con el compromiso de lograr el primer paso del hambre de nutrición, que es contenerla, y el segundo paso, que es reducirla. Entonces, ¿por qué hablo al menos de contenerla? Porque ese es uno de los primeros puntos que vamos a ver nosotros en esta presentación. No se ha logrado contener el crecimiento, en este caso, de niños fallecidos por desnutrición, niños con desnutrición aguda. Y esta información, además, que tenemos siempre la problemática que esta información la tenemos como que muy reducida, hay que rebuscarla, hay que andar atrás de ella, porque el sistema de información nutricional simple y sencillamente da algunas opciones, pero de los demás datos no está actualizado. Y cuando nosotros citamos a una instancia y a otra, pareciera ver que a veces la responsabilidad se pimponea entre una institución y otra. Entonces, por eso hoy citamos aquí a los ministros. Y me agrada mucho que esté el ministro de Salud aquí, y me agrada que esté la secretaria Sazán, que son dos instancias de gobierno importantes. Aquí el llamado es, por ejemplo, al ministro de Desarrollo. El Ministerio de Desarrollo fue creado y de hecho nosotros en ese momento apoyamos y votamos para crear el Ministerio de Desarrollo, porque se crea para atender a las poblaciones en pobreza extrema, y toda la parte social que conlleva la pobreza extrema. Aquí hablamos de obviamente los niños desnutridos, personas mayores, comunidades abandonadas, etc. Pero el Ministerio de Desarrollo se ha convertido en el pasado en ministros que han llegado solo a servirse de ese ministerio, a verlo como plataforma política, y al ministro de Desarrollo que aquí no viene. Ayer sí vino, donde se siente él confortable viene. Lo que sucede es que dígale al ministro que aquí se va a tratar con respeto, viceministro, pero lo que sí no le vamos a aceptar es que nos vengan a mentir. Y lo que sí vamos a hablar con él aquí son datos reales. Pues el ministro de Desarrollo está huyendo a esta bancada. ¿Cuál es el miedo? Cuando se han hecho bien las cosas. Hay miedo cuando no se hacen bien las cosas. Entonces, lo que está sucediendo es que no hace bien las cosas. Él solo va a hacer podcast con el presidente, porque no, ahí son cuates, se llevan bien. Y solo va a situaciones donde se siente confortable.
Aquí el respeto no le vamos a faltar al ministro, pero sí lo vamos a cuestionar firmemente con datos reales. Él nos tiene que convencer que está haciendo una buena labor, pero yo y mi compañero les vamos a demostrar que él no está haciendo una buena labor. Él no está contribuyendo a reducir la pobreza, él no tiene listados que realmente estén enfocándose a la gente más necesitada. Y hay gente que está aquí, en estos datos, y niños y familias que no los tienen en sus programas sociales. Eso es corrupción. Y dígaselo al ministro Pinto, eso es corrupción. Tener los recursos y no dárselo a la gente que le corresponde, eso es corrupción. Y por eso es que no viene él a dar la cara de esta situación. Y solo para ver un dato importante, veamos la semana 43, por favor, si me pueden poner en la semana 43 del 19 al 25 de octubre de 2024 de niños fallecidos menores de ¿Hacemos, por favor? Hacemos todavía fallecidos. Aquí estamos. Vean esta gráfica. La tendencia aquí no es a la reducción. La tendencia es al incremento. O sea, hoy por hoy hay 52 niños fallecidos ya de esta administración, de la administración de Bernardo Arévalo, la administración actual, son 52 niños fallecidos. Esta es la semana 43 del 19 al 25 de octubre del 2024. Datos del Sistema de Información Nutricional, ahí está abajo la referencia donde ha salido. Pero vean ustedes, la preocupación más grande en este caso es que si ven los últimos años, ha superado el 2021, ha superado el 2023 y prácticamente estamos como el peor año que fue en este caso el 2022. Entonces aquí hay un número elevado de niños fallecidos. Al final, esto es lo que tenemos, esta es la realidad, esto es lo que estamos viviendo, ¿ya? Regresemos a la de nutrición aguda, por favor. La otra gráfica, de nutrición aguda. Ahí. Miren los datos con nutrición aguda. Aquí, ¿cuál es el problema que nosotros vemos como congresistas, como frente parlamentario muy serio? Llevan la cifra más alta en los últimos 4 años de niños con desnutrición aguda. Y ese es un dato que ha sido acumulable a lo largo de los años. Y que tampoco hay información de qué ha sucedido, por ejemplo, con los 22.600 de 2023, con los 18.000 del 2022 y con los 20.000 del 2021. Pero llevamos 26.300. Imagínense, aquí estamos hablando casi de 4.000 niños más con desnutrición aguda que en el 2023. 8.000, vamos a ver, 18, 26, 8.000 más que en el 2022 y 6.000 más que en el 2021. O sea, aquí no hay, señores funcionarios, ni siquiera una estrategia, ni siquiera hay una contención en este caso. Y llevamos 26.345, perdón. Pongamos la primera. Pero quiero tocar un tema que nos ha preocupado muchísimo y quisiera que nos den respuesta de ello. Vean ustedes, ahí donde está la flecha y donde habla de total de casos sospechosos de mortalidad. ¿Esto qué nos dicen? Aquí, en teoría, lo que estamos viendo es que el número de niños fallecidos, que son 52, puede ser más. Pueden ser más, porque hay 112 casos que tienen en investigación. O sea, en investigación, y aquí ustedes me van a aclarar estas dudas, pero en investigación entiendo yo que estos niños desnutridos, ustedes lo que nos van a decir es, tenemos duda que el fallecimiento de estos niños haya sido por desnutrición. Aquí nosotros les vamos a decir, claro, es que hay muchos datos y actas de defunción donde ponen que el niño murió producto de enfermedades gastrointestinales, pero la enfermedad gastrointestinal se la generó también el problema severo que tiene de nutrición. Y lo que quiero aquí saber es quién hace el análisis de estos casos y cuál es el resultado de estos casos. Eso necesito saber. ¿Y qué ha pasado con los casos de investigación
hablemos con ustedes de enero para acá, porque es donde ustedes asumen. De esos casos que se han tenido, ¿cuántos? Ahí hay algunos que dicen descartados y otros confirmados. Los descartados, quiero que me expliquen cómo se trata el tema de los descartados, quién es el doctor, doctores, médicos o funcionarios que dan fe de que fueron descartados y que me muestren por qué lo descartaron, porque aquí lo que está sucediendo, y esta fue una estrategia que utilizaron en el gobierno de Yamatei para bajar el número de niños fallecidos, para bajar los indicadores de niños fallecidos. Porque si ustedes recuerdan, hace unos 5 o 6 años teníamos cifras de niños que fallecían entre 120, 140, 150 niños. Y lo que sucedió fue que se implementaron este sistema para que mandara a muchos a investigación, no reportarlos. Pero esos casos después no se tiene conocimiento profundo de lo que sucedió. Entonces yo quiero que hoy nos digan con nombres y apellidos quiénes son las personas que descartaron esos casos, por qué los descartaron, y tener la capacidad de entender si realmente fueron niños que no murieron por desnutrición, o sigue siendo la estrategia para mantener indicadores, pues no bajos, porque también el indicador de 52 fallecidos no es un indicador bajo, también es un indicador que da pena y que da vergüenza, no debería de haber. Imagínense ustedes, y hablábamos hace un momento, estamos en el año 2024 y todavía no hemos superado la etapa de las brigadas o los barridos nutricionales que se hacían en los años 50 y 60 en Latinoamérica, y que empezó Cuba haciendo esos barridos, y luego lo adoptaron países ya de izquierda y de derecha, y empezaron a trabajar estos barridos. O sea, estamos todavía en la etapa de los 50, 60, pero además de eso, de que estamos todavía en esos tiempos, ni siquiera tenemos equipos conformados para hacer un barrido nutricional serio, que nos dé certeza y que nos dé confianza. Teniendo esa introducción y ese panorama, que es el primero de los datos, porque después vamos a entrar propiamente al presupuestario donde hay reducción, quiero decirles a ustedes que el departamento de Alta Verapaz, fíjense ustedes, Alta Verapaz se despegó del resto de departamentos donde hay niños fallecidos. O sea, aquí está sucediendo algo particular. Si para eso son las estadísticas, para eso son los datos, para eso son los números, para eso es la interpretación de estos datos. Pues si el ministerio tiene estos datos, si la CESAN tiene esto, si CONASAN tiene estos datos, aquí hay algo que debe preocuparnos. Alta Verapaz tiene 19 niños fallecidos. Luego está Huehuetenango con 7, San Marcos. Generalmente siempre ha sido Huehuetenango, sí, San Marcos, algunos de la costa sur, que mantienen un número similar, pero aquí hay un despegue increíble. Aquí hay algún lugar, comunidad o situación particular que en este departamento hay 19 niños que hoy han fallecido. Entonces aquí lo que nosotros hoy necesitamos son que ustedes nos den indicadores, nos den respuestas en cuanto a esta situación. Después vamos a tratar unos datos de unos municipios muy específicos que nosotros tenemos. Pero yo iniciaría preguntándole, en este caso, a la señora secretaria CESAN. Señora secretaria CESAN, ¿comparte usted estos datos que nosotros hoy hemos presentado? ¿Son los que ustedes manejan? Precisamente, señor diputado, son los datos que nosotros recibimos semanalmente de parte del Ministerio de Salud Pública. Nosotros los usamos para realizar análisis y colocarlos en el portal que constituye la fuente de todas las gráficas que usted está presentando. Sí, los recibimos, los publicamos y cada mes recibimos información también de mortalidad por desnutrición aguda. Compartimos estos datos, son oficiales. ¿Creen ustedes que exista algún subregistro todavía en estos datos y que puedan existir más casos que no estén aquí registrados? No puedo opinar sobre su registro como tal.
Lo que puedo decir es que es la mesa de análisis de mortalidad por desnutrición aguda del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social quien hace todos esos análisis para poder confirmar. Le voy a o cambiar descartar. la estructura de la pregunta. ¿Es confiable el sistema del Ministerio de Salud en cuanto a los datos que proporciona de nutrición? Al 100%. CESAN piensa que los datos son confiables. Pero no tienen ustedes un marco de verificación, secretaria, para... Porque el tema es que la institucionalidad tiene un piponeo bien feo. Porque al final si yo le pregunto al MAGA la conformación del Estado, me dice CESAN el que nos lo da. Si preguntamos acá, el salud es CESAN. O sea, entonces ahora vamos a volver a caer en ese pimponeo otra vez, subsecretaria. Un poco con lo que decía el diputado Flores, ¿ustedes han hecho alguna consultoría, algún análisis relacionado con esta posibilidad de subregistros de mortalidad a causa de desnutrición, secretario? Nosotros no hemos realizado una consultoría, tenemos sin embargo un asesor a nivel de su despacho que es el encargado precisamente de ver temas de desnutrición aguda, casos acumulados, mortalidad, letalidad, que es una tasa importante de poder calcular para poder comparar Para la ustedes, mortalidad. secretaria, para ustedes, estos 284 casos que entraron sospechosos de mortalidad, que entraron a análisis y que descartaron, en este caso 120 y confirmaron 52. Esos 120 casos, usted como secretaria de CESAN y que coordina esta estrategia, nos puede dar fe y certeza de que esos 120 casos descartados efectivamente no murieron por ningún indicio de nutrición. Nosotros creemos en esos datos. Mire. Nosotros creemos, si me permite solo responder, nosotros creemos Sí. en esos datos. Sin embargo, yo creo que sería importante que el ministro de Salud, como especialista en salud pública, pueda decirle y explicarles a ustedes cuáles son los criterios por los cuales se puede descartar un caso de muerte inicialmente diagnosticado por desnutrición. Sí, se lo voy a preguntar al ministro. Lo que sucede, señora secretaria, es que he empezado con usted este cuestionamiento porque la CESAN es el ente que coordina toda la estrategia de nutrición. Y si usted ve una falla en un sistema, usted lo debe hacer ver. Si usted no confía en un dato, usted lo debe hacer ver. Pero si usted confía en los datos, entonces usted los asume y usted ya es responsable ante nosotros como diputados. Y sobre todo porque es una instancia establecida, tiene presupuesto, tiene todas esas circunstancias. Entonces, le vuelvo a preguntar a usted. Yo le voy a preguntar a mi ministro, por supuesto, y él me dará su respuesta. Y yo tengo también mi visión y les voy a decir, los compañeros, cuál es nuestra visión y qué hemos descubierto aquí. Pero yo quiero hoy, que usted está bajo juramento, que usted dirige en este tema, quiero saber si usted, en este caso como CESAN, tiene alguna duda de esos casos descartados o usted está plenamente satisfecha con esos niños que fueron descartados en cuanto a su fallecimiento por algún indicio o causa de nutrición. Yo confío en la veracidad de los datos, confío en que son datos adecuados. Le voy a decir por qué. Porque el Ministerio de Salud demora en promedio 13 semanas para confirmar o descartar una muerte por desnutrición. Lo mismo tardan en atender a los pacientes que llegan a la emergencia, entonces creo que no es un tema que sea muy buena referencia. Yo más lo estoy viendo no por función del tiempo, secretario, sino yo quisiera que usted me dé en función técnica, en función de análisis científico, en función de que la Secretaría verificó, tuvo a la vista las actas de función, los expedientes y están satisfechos. ¿Ha revisado la CESAN los expedientes de esos 120 casos de niños rechazados por muerte por desnutrición? No se ha revisado. ¿Y entonces por qué me puede dar veracidad? Pero para responder a las inquietudes y a sus dudas, podemos nosotros, claro, revisar las actas
que el ministerio utiliza para poder descartar o confirmar esas muertes por desnutrición. Es que miren, no es que pueda, es que debe. Y como órgano que coordina este tema, yo necesito saber si usted está satisfecha con ese dato. Si usted me dice que usted está plenamente satisfecha, pero me dice que no los han revisado, entonces ¿cómo pueden ustedes como secretaría decirme si esos 120 casos fueron descartados y esos niños murieron por otro tema? No tiene que ver, son solo 52 muertes, imagínense, un gran número. Ajá. Ese tema es lo que quisiera saber. ¿Los han revisado? Porque igual esos 120, ¿de qué departamentos son? ¿De qué municipios son? Para también ver si va en coherencia con este dato que tenemos por departamento. ¿Hacen ese análisis ustedes o no lo hacen? Nosotros hacemos y presentamos datos de muertes por municipio. Es decir, yo le puedo decir a usted que esos 19 muertos en Alta Verapaz son muertos en Panzós. Sí, Obán. solo que vamos a regresar a eso, pero Claro. yo quisiera que retornemos a mi tema, porque estoy hablando de los casos descartados. O sea, aquí el tema, compañeros y diputados, ¿qué está sucediendo? No solo ya llevamos 52 niños fallecidos, que es el dato más alto que llevamos de los últimos años, Esos casos sino que descartados. esos descartados, aquí, ¿quién nos garantiza que esos casos realmente no eran de desnutrición? Pero ¿en qué municipios provienen estos casos descartados, secretaria? Ah, no, yo le estoy hablando de las Por muertes. eso, ¿ustedes no tienen confirmadas. registrados el tema de dónde provenían estos Los casos 120. Los descartados? descartados, no, nosotros tenemos nada más información de muertes confirmadas por municipio. Pero no han revisado expedientes de esos 120 casos. No. Pero no usted me da la veracidad, pero no los ha revisado. Secretaria, ¿el sistema funciona Son o no los funciona? expertos. Secretaria, yo quiero preguntarle algo y que me diga. Ustedes tienen alrededor ahorita de 50 millones de quetzales, un poco más de presupuesto. Como CESAN, coordinan muchas de las acciones que van relacionadas con el tema de combate al hambre y la desnutrición. ¿El sistema funciona, secretaria? ¿O ya no funciona? ¿O hay gente ahí que no los está haciendo funcionar? Porque hoy tienen unos datos sí y otros no. Y lo que sucede es que para mí, según sus palabras, secretaria, sí hay un subregistro. Y eso es grave. Porque entonces las políticas de combate al hambre y la desnutrición no están llegando efectivas. Entonces, ¿está funcionando el sistema, secretaria? ¿Para qué están utilizando los recursos si hoy por hoy ustedes no tienen ni siquiera una base de datos que indiquen que estos casos descartados estén con varios filtros y que determinen que finalmente no hay ningún niño o niña dentro de estos 120 que la causa principal de mortalidad haya sido la desnutrición? Si usted me quiere preguntar, por todo el trabajo de fiscalización que he hecho, por todo el respeto del ministro y la viceministra, si yo confío en los datos del ministerio, le diría que no, por un sinfín de factores. Pero esperaríamos que ustedes, que son CESAN, si hicieran una verificación de esos datos, pues, o sea, si no solo se están reuniendo a tomar el té y el café en nombre de los niños con desnutrición, cada vez que se reúnen en Palacio y cada vez que se reúnen este sistema a supuestamente hacer los análisis de combate al hambre y la desnutrición. Se lo digo con todo respeto, y yo sí estoy indignado, porque mientras ustedes se toman el té y el café en sus reuniones, hay niños y niñas que están muriendo a causa del hambre y la desnutrición. Y ustedes no tienen ni siquiera los datos, en este caso, y usted no puede decirnos si según sus valoraciones hay o no un subregistro en este caso, porque estamos hablando de 52 en lo que va del 2024. Yo creería que van mucho más, pero como en las actas de defunción ponen otra causa de muerte que no necesariamente es la desnutrición, y eso lo han usado para maquillar los datos de lo que está sucediendo realmente con la estrategia de combate al hambre y la desnutrición. Entonces, secretaria, ¿funciona o no funciona el sistema? ¿El sistema de la CISAM Sí. o el sistema Los dos en general, los dos. Y el sistema de información nutricional también, que al final es el que proporciona la información. ¿Funciona? funciona? ¿Está bien para usted? Cuando nosotros asumimos, nosotros tuvimos claridad en que lo que se requería era precisamente análisis, porque datos sabían, pero lo importante
Es decir, ¿qué nos dicen esos datos? ¿Cómo interpretar esos datos? Y eso es lo que hemos estado tratando de mejorar, el análisis de los datos. Secretaria, llevamos analizando la desnutrición en Guatemala en los últimos 20, 30 años. El análisis aquí generó una parálisis institucional. Nosotros lo que aquí tenemos que estar ya, aquí lo que tenemos que estar ya, secretaria, es en la acción. Y por eso, y ya vamos a llegar a los temas de la acción. CONASAM, que hace la vicepresidenta que corría CONASAM, usted, ¿qué están haciendo? Pero el tema aquí, el análisis, mire, en primera instancia, usted, que es la que coordina, a mí me hubiese gustado que dijera, ese sistema de información nutricional está obsoleto, no está alimentado con toda la información, porque todos aquí lo sabemos, el Ministerio de Salud es el que se encarga de alimentarlo, pero lo único que encontramos en el sistema, los que más o menos lo monitoreamos y sabemos medio monitorearlos, es los datos de muerte y de nutrición aguda, pero aquí no nos aparecen los datos más específicos por género, por diferentes temas que deberíamos conocer en la nutrición, y no están del todo alimentados. Estos son con los que contamos y con los que más o menos hemos demostrado nosotros que aquí no hay una estrategia de acción. Pero, ministro, a usted le tiran la chibulita. Ahora, compensemos usted. Son los datos del Ministerio de Salud, dijo la secretaria. O sea, yo tendría que creer, dijo en todo caso, los datos que ustedes proporcionan. En este caso, ministro, pueden haber un subregistro de datos de nutrición de fallecidos y de nutrición aguda infantil. A manera de estructura, gracias señor diputado, lo que nosotros usamos es el RENAP, el SICSA, los registros hospitales, cada DEDRIS tiene epidemiólogos, luego se hace una investigación hospitalaria y comunitaria y se revisan las acciones comunitarias para determinar a qué se debió. Hay una mesa de mortalidad que se reúne semanalmente. Habiendo dicho eso, no quiere decir que sea un sistema infalible, y como en toda la mortalidad en el país, se debe mejorar los sistemas de reporte de la mortalidad hospitalaria. ¿Cuál es la integración de esta mesa de mortalidad? ¿Quién la conforma? ¿Quién la conforma? ¿Quién la integra? Los nombres exactos se los pondría que pasar al final del día. ¿O instituciones o cargos? Eso está dentro del sistema de epidemiología del Ministerio de Salud. Solicítelo de una vez, ministro, para poder discutir, que es parte de la discusión ahorita, digamos, en este caso. CESAN no está involucrada en el análisis. Y entonces, ¿por qué da fe usted que sí, si no está? Imagínese, secretaria, usted me hubiera dicho, mire, yo no estoy en ese análisis ni en esa mesa, no puedo dar fe. Nosotros estuvimos en gobiernos anteriores y no nos han incorporado. Hemos solicitado que nos incorporen y todavía ¿Ya lo no se nos ha solicitó? incorporado, sí. ¿En dónde lo solicitó? ¿O a quién? ¿Al Ministerio de Salud? Y en el CONASAM ya planteó usted esta problemática y necesidad de incorporarse. No se ha planteado en CONASAM, pero CESAN tiene relaciones y comunicaciones bilaterales con los ejecutores, con los ministerios, y es parte de lo que hemos solicitado al ministerio. Pero si fuera así, ya estuvieran incluidos hace ratos. Están como una relación de divorcio ustedes, ¿o qué? O de pelea. Si usted lo mandó, ¿usted tiene problema de incorporarlo? No, ninguno. Entonces, mándeme la nota donde usted le solicitó al ministerio la incorporación. Es que están como un matrimonio ustedes que siempre dicen que el problema es la comunicación. Yo creo que aquí está peor la cosa. Sí, señor ministro, regresando con el tema de los descartados, ¿usted tiene ahí de qué municipios provienen estos 120 casos descartados? Y si no fue la desnutrición finalmente el motivo de la muerte, digámoslo así, quisiera saber cuál es la causa de mortalidad que fue consignada finalmente. Gracias, señor diputado. No tengo el dato de los descartados, del por qué se descarta. Una cosa es el reporte y la otra es hacer sin investigación del por qué se descartó y por qué se confirmó uno. Pero eso se está haciendo ahorita, luego la situación. Pero ¿cómo los tienen descartados ya si todavía lo están haciendo? Eso es lo que el dato exacto de por qué ¿Cuál se es? descartó. Por eso, ¿están o no están descartados o todavía están en investigación estos 120? Que ya aquí aparecen descartados. Están reportados como descartados. ¿Por qué se les descartó? Es la investigación que tengo que hacer.
La investigación que tiene que hacer usted. Sí. Basado en estos. Pero estos- cuando- Pero hay un equipo que ya la hizo. hay un equipo que ¿Quiénes descartó. son ese equipo Y las que causas. descarta? ¿Quiénes son? Cada DEDRIS tiene equipos de epidemiólogos que son los que clasifican o no como muerto por desnutrición o descartado. Cada DEDRIS tiene epidemiólogos y a ellos son los que yo les voy a pasar los nombres de cómo es que se Y en este comporta eso. caso, viceministro, digamos, hubieron 120 casos sospechosos, por poner un nombre. Hay brigadas, hay un protocolo que indique, mire, yo detecté un caso en Centinela, en Varías, Bogotenango, por ponerle el nombre de una comunidad, que hay un caso sospechoso que la muerte fue por desnutrición. ¿Ustedes envían alguna brigada? ¿Ustedes envían un barrido nutricional para capturar más casos en este caso? ¿O cuál es el protocolo que sigue después de haber tenido un caso, digamos, en este sentido sospechoso de la ¿Y muerte qué por desnutrición? cobertura tienen los barrios nutricionales? En efecto, tenemos 81 brigadas y en los 28 municipios priorizados. ¿Cuáles son los 28 municipios? Que le apoyen los enlaces legislativos, ministros, y pues están. Si no, no le traen datos de los enlaces. Estado de municipios. Gracias. ¿Ustedes han tenido coordinación en esa Es el barrios? plan, es el plan de intensificación de acciones en 28 municipios priorizados, que era lo que yo iba a indicar. ¿Cuáles son los de 28? Alta Si nos indica, por favor. No viene el enlace del viceministro de Atención Primaria que me pase los datos. Le ¿Sí, no? digo, Adelante, secretaria. municipio de Guatemala, San Juan Zacatepeques, Villanueva Misco, Malacatán, Cobán, Mazagua, Escuintla, Panzós, San Pedro Carchá, La Tinta, Senaú, Curcurú, Chaal, Fray Bartolomé de las Casas, Lanquín, Chantla, Colotenango, Jacaltenango, Malacatancito, San Sebastián, Huehuetenango, Santa Cruz Varías, Santa Eulalia, El Rodeo, El Tumbador, San Marcos, San Miguel Iztahuacán y Zizacate. De Alta Verapaz, ¿cuáles están ahí? De Alta Verapaz, Cobán, Panzós, Carchá, La Tinta, Senaú, Tucurú, Chaal, Fray Bartolomé y Lanquín. De los municipios con mayor tasa de incidencia de nutrición en Guatemala, le hablo de tasa de incidencia de nutrición en Guatemala, ¿cuántos tiene usted ahí? Los 5 municipios por mayor cantidad de casos son 7. ¿Cuáles son? Guatemala, San Juan Zacatepeques, Villanueva, Misco, Malacatán, Cobán, Mazagua y Escuintla. Vean, solo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Hay algún municipio libre de desnutrición en Guatemala? ¿Se refiere a desnutrición aguda? Aguda, crónica, si quiere dígame aguda, me parece aguda, empecemos con aguda. ¿Hay algún municipio libre de desnutrición aguda? No, no hay. Crónica menos, o sea, Crónica en todos lados. Por En eso todos lados. cuando... o sea, no hay un municipio libre de nutrición aguda. ¿Esto qué quiere decir? Y la razón de preguntarle esto es, ¿por qué entonces solo 28 municipios estamos cubriendo de todo el país? 240 municipios, ¿verdad? Y 28. ¿Qué porcentaje entonces estamos haciendo de barrido nutricional? O sea, quiero ver la prioridad de este gobierno en el combate a la nutrición. 28. Este es un plan de intensificación de acciones que no significa que las acciones no se lleven a cabo a nivel nacional. A ver, Las- secretaria. Las, Bien, ac- las ac- terminen, quiero hacer las un- acciones se llevan a cabo a nivel nacional, las acciones del Ministerio de Salud en todo el país, las acciones de asistencia alimentaria del MARA en todo el país, las acciones que hace CESAN, todo lo que usted sabe que hacemos en términos de expedientes. Solo de aquí le asistencia quiero decir dos alimentaria. cosas, secretario. Las acciones, en primera instancia, las acciones han demostrado, primero, que no están llegando a todos los lugares. Segundo, que no todas las acciones son buenas.
Y tercero, no es cierto que muchos ministerios aquí están llegando con acciones. Aquí le puedo hablar de MIES, le puedo hablar del MAGA. Salud incluso. Salud es, ante la gran cantidad de necesidad que hay de guatemaltecos de salud. O sea, está desbordado. Entonces, no estoy hablando de que hayan acciones o acciones aisladas. Aquí estamos hablando al menos del barrido nutricional que nos permita tener al menos reflejado qué niños tenemos en desnutrición crónica aguda y a quiénes tenemos que atender. Y luego viene la segunda etapa que lo voy a preguntar: ¿quién los va a atender? ¿Cómo los va a atender? ¿Y cómo se están coordinando? Que le apuesto que tampoco hay. Entonces son 28 municipios. O sea, en 28 hay barridos nutricionales. Esto también quiere decir, señora secretaria, que si tuviéramos barrios nutricionales en todo el país, el número de casos de niños con nutrición aguda se incrementaría y hasta posiblemente el número de fallecidos. O sea, ahí hay un subregistro. Entonces sí hay un subregistro. Sí está demostrado que hay un subregistro. O sea, tenemos más niños en situación delicada. Lo que nosotros queremos es que los funcionarios lo tomen con responsabilidad. O sea, que ustedes nos vengan a decir la verdad, que no nos maquillen los datos. O sea, este Congreso y esta bancada específicamente está cansada de que nos vengan a mentir. ¿Por qué no son honestos? Y nos dicen, esta es la situación, en esto nos enfrentamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque la solución a esta problemática implica que esté en la discusión, en la más alta mesa política de discusión nacional. Y lo que nosotros hemos visto es que no está en este gobierno. Vamos a seguir teniendo y hay más niños muriendo ahorita de hambre. Entonces, ¿por qué? Y le repito la pregunta ahora a usted, ministro de Salud, ¿por qué solo 28 barrios nutricionales en el país? En 28 municipios. Esos 28 municipios no quiere decir que solo esos están haciendo las brigadas. Tenemos más de 3 millones de monitoreos en más de 1 millón de niños, porque el niño no solo se tiene que monitorear una vez, se le monitorea más de una vez, porque esto es una curva, ¿no? Hay más de 3 millones de monitoreos de más de 1 millón de niños. El problema es que la función del Ministerio de Salud es detectarlo y atenderlo cuando se le detecta, ya sea hospitalariamente o ambulatoriamente, pero la capacidad de llegar a cada uno de esos niños literalmente es limitada. De que hay su registro, aquí no venimos a negar una problemática que se había resuelto hace 50 años. Aquí no se está negando, sino que se está buscando cuáles son las actividades que podemos tomar. Pero miren, ministro, qué importante, miren cómo le hemos venido la orientación de esta situación, porque al principio la postura de ustedes en cuanto a un subregistro era prácticamente no hay. Cuando ya empezamos a ver los datos, cuando empezamos a ver la problemática, tal vez no le guste directamente, pero sí se dijo en esta situación. Entonces, al final, ministro, sí hay un subregistro. Sí hay un subregistro y todavía no hay acciones. Diputado Barrera. Yo creo que sí es importante que nos aclaren, son 28 municipios priorizados. Priorizados, y va a continuar expandiéndose esta estrategia. Son 28 municipios priorizados. Ahorita, de aquí a diciembre. Yo lo que quiero entender en es enero se va a en ampliar. función presupuestaria, en función de acciones para atender el combate a la desnutrición. En Esos función 28, de intensificación de acciones de cada una de las instituciones. correcto, del MAGA, del MIDE, Del de MIDE, salud, de todas de las CESAM. instituciones. Son Exactamente. 28 municipios 28. Priorizados de aquí a diciembre. ¿Qué número de municipios tienen cobertura de barridos nutricionales? El señor ministro tiene la información. ¿Solo 28? No. Porque si fueran No. solo 28 sería muy grave. No. Es el 8%. No. Son 340 municipios, sería el 8%. Hay Es decir, 82. ¿dónde están haciendo los barridos nutricionales según CESAM y Hay según Salud? 82 brigadas, decía el señor ministro. ¿Cuál es la cobertura? Y está el listado. Usted tiene la cobertura, usted es CESAM, debe saberla. Sí, yo tengo. ¿Dónde se hacen los barridos? ¿En qué número? ¿En los 340? En los 340 no. ¿En cuántos? No. Pues es no tengo aquí el dato porque no venía Pero preparada pídalo. para hablar de las Ministro, brigadas. ¿en cuántos se están haciendo brigadas? ¿En cuántos municipios? Fíjale, ¿En los 340, en 100, en 200 o solo en 28?
Mire, sucede que ahí, señor. Ese es un dato bien importante para ustedes, para que nos diputados. responda y después el diputado. En las 29 áreas trabajan las 80 brigadas, en las 29 áreas de salud. Ahora, ¿dónde exactamente es que está viendo cada una? Con mucho gusto le puedo pasar la información de cuántas Hay 80 brigadas. Pero aquí ya dijo la secretaria que los 340 no. Entonces, ¿cuántos? Si me dan Si nos dicen un momento, yo tengo la información Búscala, aquí. sí, búscala. Ahorita la voy a buscar. El tema es de que realmente son 28 municipios que tienen priorizados. Tienen 82 brigadas, pero no las 82 brigadas, yo me atrevería a decir que ni siquiera cubren los 28 municipios priorizados. ¿Por qué? Porque puedes tener en una área de salud, puedes tener al epidemiólogo, pero no necesariamente vas a tener la brigada en estas áreas de salud. En la DIS, porque yo sí he ido a varias áreas de salud y le puedo decir que cuando he preguntado el tema de las brigadas han dicho que no hay. Incluso aquí en la misma capital hay de las 4 o 5 áreas de salud, no hay brigadas que saben hacer los monitoreos y los barridos nutricionales. Porque incluso esto va amarrado, diputados, con el tema de si hay un puesto o centro de salud para el tema de la captación y el tema del monitoreo. Si no hay un centro de salud, si no hay un puesto de salud, muy poco van a hacer estas brigadas, y puede ser que en municipios que no haya puesto centro de salud o comunidades donde no haya ni siquiera un puesto de salud, no va a haber brigada para hacer barrios nutricionales. Entonces incluso la metodología y que está establecida para esto va amarrado con la existencia de un puesto o un centro de salud. Entonces, si ahora la pregunta sería en cuántos municipios hay puestos y centros de salud, ahí vas a tener la realidad que, por ejemplo, municipios como Chantla o Huetenango, de repente te va a hacer un barrido, quizás en la cabecera departamental, pero si te vas más hacia el norte, hacia las comunidades de la parte alta, no hay un puesto de salud, porque si no, no se les hubiera muerto una niña ayer en el parque de la Salvador Osorio, que venía de la comunidad de Quilinco, Chantla. ¿Por qué? Porque no encontró un centro o un puesto de salud en su comunidad, ni en la comunidad cercana. Tuvo que venir hasta la cabecera municipal de Chantla a tratar de ver si le daban atención médica. No se la dieron y murió en la parada del bus, que la tendría que haber llevado al hospital de Huetenango. Así funciona todo el sistema. Entonces, esa es la debilidad real que existe en este sentido con el sistema de los barrios nutricionales. Entonces, aunque tengas 28 municipios priorizados, si la condicionante es que en esos municipios o en esas comunidades hay un puesto de salud, las 82 brigadas tampoco están cubriendo. ¿Cuál es la cobertura entonces? ¿Cuál es la cobertura? Porque si el último dato que yo tuve acá fue hace varios años, que se hablaba que por lo menos 4 millones de guatemaltecos no tenían acceso a servicios de salud. Es decir, no había cobertura, no había primer nivel de atención de salud. ¿Tiene ese dato actualizado el ministerio? ¿Cuánta población no tiene primer nivel de atención en salud? Porque ahí tenemos ya el indicador de que ahí no hay nada. Entonces, el último dato que nos dieron fue ese, no sé si hay un dato actualizado, una estimación porque es difícil tenerlo. Aproximadamente, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el dato? Aproximadamente 4 millones. Y esa es la importancia de restablecer la red integral de servicios de salud, donde implica puestos de salud, centros de salud, centros de atención primaria, porque la brigada va a estar limitada si no tiene puesto de salud. Decimos que una tercera parte de la población no tiene acceso a los servicios de salud. Aproximadamente. Y eso entonces, por eso definitivamente los datos están, hay un subregistro. Con un subregistro, sin primer nivel de atención en salud, los datos nos están dando un incremento casi de 4.000 niños en desnutrición aguda. Porque a la semana 43 es esta, ¿no? 43. A la semana 43 de 22.000 niños está subiendo a 26.000 niños y niñas con desnutrición aguda, hay un incremento. Entonces mi pregunta, que yo le he hecho aquí 3 veces, de 22.616 a 26.345, si habiendo su registro, sin teniendo, no tenemos toda la información, porque especialmente donde está el problema de nutrición no hay servicios de salud, que es la franja transversal del norte, la zona reina, el Polo Chico. Entonces, ese dato de Alta Verapaz debe ser el triple.
y probablemente de Quiché, esa frontera entre Altaverapaz y Quiché, la parte del Petén, debe ser un desastre total, de hambre, de emergencia alimentaria. Y no tenemos la información porque ahí no hay brigadas, porque no hay puestos ni centros de salud. Entonces no sabemos el tamaño del problema. Sin embargo, se nos está reflejando en 19 niños muertos, en 22.616 a 26.345. Entonces mi pregunta es muy sencilla. Si yo estoy viendo eso, ¿por qué le reduzco el presupuesto en más de 300 millones al programa 14 y al programa 15 en el Ministerio de Salud? ¿Y por qué la CESAN no dice nada? Y no es responsabilidad suya, ministro, que usted llegó ya cuando habían hecho la reducción. Creo que estando usted todavía redujeron como 100 más para juntarle el dinero a UNOPS. Entonces, ¿por qué, si estoy viendo eso, le voy a quitar dinero al programa 14 y al programa 15? Hay hospitales que no tienen presupuesto para el combate de la desnutrición y la CESAN está callada. ¿Por qué en el MIDES, ya está el señor del MIDES calladito, le quitamos más de 60 millones a las transferencias condicionadas para combatir la desnutrición? Y no dice nada la CESAN. ¿O no es cierto? De 66 lo dejaron con 4 millones. ¿O no? Explíquenos entonces. ¿No me permiten responder lo de la cobertura de las brigadas? ¿Les interesa? Sí, claro, interesa a todo el país. Tienen presupuestado 81 brigadas, pero en funcionamiento 77, cubriendo 77 municipios. Un quinto de los municipios del país. Esa es la cobertura. 77 municipios, cada municipio cubierto por una brigada integral. 77, el listado se los puedo pasar. Sí. Más, si me lo puede dejar Sí. una vez, le agradeceríamos para tenerla ahí. Se los lo voy a pasar. 77 municipios. Brigadas, exactamente. Con respecto a lo que decía el diputado Barrera, de por qué la CESAN no ha dicho nada en relación a la reducción del programa 14, en su momento, cuando se detectó, de acuerdo a lo que hace la CESAN de seguimiento del CUASAN, se pidió una explicación a los enlaces del Ministerio de Salud y nos dieron la explicación de por qué se había reducido. ¿Y cuál es la explicación que le dieron? La Interesante, digamos eso. es, Aquí está también la viceministra administrativa, Sí, ahora vamos a sí. escucharla. la explicación oficial que nos enviaron fue que se había trasladado del programa 14 al programa 9, Infraestructura en Salud, para la construcción de 74 puestos de salud según compromisos del proyecto Crecer Sano para el ejercicio fiscal 2024. Pregunta, ¿solo para eso trasladaron los recursos? Porque no se van todos los recursos que le modificaron al programa micronutrientes, solo al tema de construcción de puestos de salud. ¿A dónde se fue el resto? ¿Lo tiene ahí? Lo tengo aquí. Díganme. Son 339 millones. Bueno, y le pongo otro. También va menos en el presupuesto 2025. No sé si lo saben. Que la asignación para combate a la desnutrición en el presupuesto 2025 también la redujeron. Sí, eso. ¿Cuál es la otra? Entonces, ¿Cuál es la otra razón? explíquenme. La otra dice, para el financiamiento de la nómina del personal permanente en cumplimiento al establecido en el artículo 132, decreto 54/2022, Pago de nómina. ley del presupuesto general. Pago de nómina, pago de salario. Contratistas temporales al renglón 011, así como a la mejora salarial a los trabajadores de este ministerio. Punto número 3. Financiamiento para regularizar el anticipo de gastos administrativos por vacuna COVID-19, esto de acuerdo con los remanentes presupuestarios que presentó el programa Crecer Sano. en su Para pagar programa la compra de vacunas. de COVID. vacuna para este año. Sí. Esas no son las Sputnik. No. Entonces le están pagando al negocio todavía No. de Yanatey. Y Y le luego. quitamos la nutrición para eso, Y imagínate. luego el último punto dice para el financiamiento de la compensación económica según lo preceptuado en acuerdo ministerial
número 191/2022 y el Manual de Normas y Procedimientos para el Pago de Compensación Económica regulada en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. A ver, o sea, aquí el otro traslado es para compensación económica por incremento en el pacto colectivo. Sí. ¿Correcto? ¿Sí? Esa es lo ¿Y que usted como oficialmente- secretaria queda satisfecha con esa explicación? Secretaria. Yo recibo la explicación, No. le voy a decir lo que Usted, el usted proceso. encabeza el combate al hambre y desnutrición en Guatemala. Usted lo encabeza, ¿verdad? Usted debería trabajar de la mano con la vicepresidenta. Digo debería porque no mucho, pero usted encabeza ese movimiento. ¿Usted está satisfecha con eso? ¿Qué hago yo con esta información? Uno, se presenta en CONASAM. Esto se discute en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se presenta toda la información que nos dan las instituciones. Eso es uno. Y Presentó dos, eso usted en el CONASAM. Y usted lo planteó como una preocupación que en temas de micronutrientes y temas de combate de nutrición se le haya quitado una cantidad considerable de más de 200 millones, ¿verdad? se planteó como preocupación. ¿Y qué concluyó el CONASAM en este tema? El CONASAM concluyó que era importante revisar si estas decisiones habían tenido repercusiones en abastecimiento en los servicios de salud y en las coberturas. Secretaria, ¿usted no va a los hospitales y a los centros de impuestos de salud? Sí, ¿Y entonces? sí. Y entonces, Vaya, entonces. nosotros revisamos, Aquí, mira, aquí está Aldo Dávila que va a los hospitales nosotros y los revisamos, conoce. Él le puede decir cuál es la situación de los hospitales y los niños cuando están en los hospitales. Entonces, nosotros revisamos los registros del Departamento de Logística de la Dirección DRIS, del Viceministerio de Atención Primaria, y hemos constatado que no ha habido desabastecimiento de micronutrientes ni de alimento terapéutico en cada una de las DRIS del país. Eso es lo que nosotros o sea, para usted hay hemos abastecimiento determinado. total. Mire, señora Abastecimiento. secretaria, perdone, yo ahí no coincido con usted. Yo pienso que aquí hay todo un ciclo vicioso del tema. Perdóneme, yo estaba en los hospitales, están los lugares, estuve en el hospital de Chiquimula y es una cajita así, la que tienen con unas gavetitas aquí de medicamentos, y cuando había gavetitas, una pastita, dos pastitas, un desabastecimiento médico, y no solo en ese tema, en todos los temas. O sea, de verdad que la Secretaría de Salud se quede satisfecha con la información que le mandan justificando que le hayan quitado un dinero tan importante. 139 millones. Imagínense, 339 millones. Solo el tema de dotación de micronutrientes a niños y niñas menores de 5 años tiene un decremento de 209.758.695, pero un total de 339.477.756 a la prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica. Es que usted tiene un porcentaje de nutrición crónica que casi está rozando el 50% y que de repente hasta puede hacer más, pero lo que sucede es que tenemos un barrio nutricional que no está en todo el país y tenemos un subregistro, y todavía si hay un subregistro, si hay 52 niños reportados fallecidos, si hay 120 niños fallecidos en análisis, y si tenemos un crecimiento en las estadísticas de este tema, entonces ¿cómo podemos decir que está bien que nos hayan quitado 250 millones o 339 millones y nos quedemos satisfechos con la explicación? Y que fue para pagar salarios y todo. El ministerio tiene que tener su planificación financiera desde un año antes. Y entre su planificación poner los pagos de los salarios, o los incrementos salariales, o los salarios caídos. Pero entonces aquí el cambio que estamos haciendo es quitémosle a los niños desnutridos para ir a pagar salarios. Es que ahí paguen los salarios como corresponde, sacrifiquen otras áreas. Sacrifiquen a otros, pues. Bajen el salario a todos los funcionarios de alto nivel. Que se bajen ministros, viceministros y todo. Bájense todos. Pónganles el salario de diputados. Así todos estamos al mismo nivel abajo. No que aquí en el Congreso lo que quieren es subirle ahora a los No, diputados. les van a subir.
Los de Sevilla quieren subir ¿Quieren subir el salario? 50.000 salarios de los diputados el martes. Eso golpea a la población. Entonces, esa explicación para mí, y que el CONASAN se haya pronunciado con que, bueno, solo verifiquemos que no haya desabastecimiento. Si entre ustedes mismos se leen las manos y se van a decir, no, todo está bien, que vayan al campo, la población dice otra cosa. Miren, nosotros hemos visto niños aquí en el departamento de Guatemala, ni siquiera ir tan lejos, que no están en el sistema de salud. ¿Cierto o no, Roxana? ¿Qué hace el programa de prevención de la mortalidad de la niñez y la nutrición crónica, ministro? ¿Qué es lo que hace? Descríbanos qué acciones se hacen en ese programa. ¿Para qué son esos recursos? Habían asignados al inicio de año 1.348 millones de quetzales. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Para qué sirve ese dinero? Antes había más transparencia, porque teníamos la información por cada acción que antes le denominaban la ventana de los 1000 días. Hoy eso desapareció, ya no lo tenemos como reporte, pero díganos qué es lo que hace, ese programa. Si me permite, diputado, pasar la palabra al señor ministro, por favor. Muchas gracias, señor ministro. Buenos días a todos. En relación a las acciones que se mencionan, ¿verdad? De la parte financiera, es lo que yo puedo explicar. No, yo quiero que hace, porque dice prevención de la mortalidad de la niñez y la nutrición crónica, programa 14. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública, ministro, con ese dinero? Con esos 1.300 millones que tenía, que ahora ya solo son 1.000 porque ya le quitaron 339. ¿Qué hacen con los niños menores de 5 años? Y con las mamás que están en edad fértil o están en gestación. 14. Yo sí sé qué hace este programa. Yo también. Díganos, pues. Pero es que es el ministerio el responsable. Y de ahí me lo dice usted si... dígame qué es lo que hacen, pues. Porque si no sabemos qué es lo que O si le hacen... acompaña alguien que lo sepa hacer. La viceministra Aparicio le puede explicar porque no se redujo el presupuesto. Pero son dos cosas distintas. No, ministro. Él No, está ministro, hablando- mire, aquí estoy viendo yo los datos. Si aquí está el reporte de Sicoín. Y aquí tiene usted la reducción de 339 millones. Entonces miente finanzas. Miente el sistema de contabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas. No miente, señor diputado. Por eso mi pregunta es, ¿usted Yo estoy quiere- diciendo, aquí quitaron 339 millones, aquí está el reporte Modificado. del día de hoy a las 9:20 de la mañana, porque esto te lo da en tiempo real. Aquí tengo el reporte. Por eso mi Son pregunta 300. es, Yo lo que quiero que me expliquen es qué hace ese programa con los niños. Con un niño menor de 5 años, ¿qué hacen con ese programa? Técnicamente, Técnicamente, desde el son punto de los vista de la salud controles, pública. peso y medición, control de embarazo, ahí están incluidas las brigadas, las vacunas y brigadas. la suplementación. Eso es desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista administrativo, Entonces, si la- usted la tiene viceministra- 339 millones menos, va a ser menos brigadas. Es que eso es lo que le puedo explicar la viceministra. Pero aparte dan micronutrientes, es correcto. hay vacunación, Es correcto. hay ácido fólico, Así es. y le están bajando 339 millones. Yo por eso quiero que me explique qué es lo que hace ese programa. También la directora se sabe. Hay vigilancia de calidad del agua, hay vacunación, como decía usted, está todo lo que es servicio de consejería a las madres de los niños, toda la dotación de micronutrientes, ya lo hemos dicho, servicios de desparasitación, tratamiento de enfermedades infecciosas, es toda la detección y atención a niños menores de 5 años y atención en micronutrientes a mujeres Ahora, y a secretaria, Eso es lo usted que yo mencionó puedo ahí la responder. vacunación. Sí. Hay 67.718.000 quetzales menos en servicios de vacunación a niños y niñas menores de 5 años. ¿Es correcto eso? Para usted. Tenían que quitárselo, no lo necesitaban. Mire que nos vimos en la necesidad en el Congreso de aprobar una ley de vacunación Sí. para que fuera universal. Porque ustedes saben muy bien, aquí ustedes son los expertos, que los organismos internacionales, la OPS, la OMS, establece que debemos de estar arriba de un 95% en los estándares de vacunación infantil. ¿Y en cuánto estamos en Guatemala ahorita? Ministro, ¿lo sabe usted?
Los datos preliminares de la jornada de vacunación que acaba de terminar estamos en 92%. Esos preliminares porque se tienen que ajustar con el denominador del INE. Pues yo tengo datos que me han enviado Eso es del solo ministerio de la jornada. Ah, bueno, Los no, niveles hábleme datos nacionales. están bajos los niveles de Hemos vacunación. estado hasta un 80% de vacunación. Correcto. Y cuando nos dice que los mínimos y los estándares mínimos deberían ser 95%. O sea, por eso les digo, háblenme con datos reales, hombre. O sea, cuando se busca el maquillarlos y ponerlos bonitos, no funciona. Pero Aquí mira, tienen que decirlo mira, con diputada, claridad. aparte de la vacunación que tener los datos, y ministro, lo más grave, aquí se atiende a los niños que sufren diarrea, ¿sí? Se atiende a los niños que tienen infecciones respiratorias. Y aquí vamos al tema del subregistro, vamos al tema de los datos descartados y de los confirmados. Porque muchas veces murió de una diarrea. ¿Pero por qué murió de la diarrea? Porque estaba desnutrido. Murió por una gripe, una neumonía. ¿Pero por qué murió? Porque estaba desnutrido. No aguantó. Y ustedes le están bajando el presupuesto a la atención por infecciones respiratorias, a la atención por diarreas, le bajaron el presupuesto. Eso está contenido acá, ministro, y no se lo han dicho, se lo han ocultado. Yo estoy seguro. Porque esto viene desde que arrancó el gobierno. Y usted, señora de Cesar, usted ha estado callada. Usted no ha dicho nada a Guatemala. Usted no ha gritado, usted tuvo que haber protestado. Y si no renunciado, porque ¿cómo voy a estar yo a cargo del combate a la desnutrición y voy a permitir que le quiten 339 millones al programa fundamental de los servicios de salud? Y por eso se lo hemos dicho aquí, yo se lo he dicho. Usted recordará, se lo dije hace como 3 meses cuando quitaron los primeros 100, después quitaron 200, después 300. Yo no sé con cuánto va a terminar el año. Mire, para construir centros de salud hay un artículo en el presupuesto que le permite al ministro de Finanzas ampliar el presupuesto por préstamos en ejecución que no tienen espacio presupuestario, que es el de Crecer Sano, que también está en la calle en su ejecución presupuestaria, pero en la calle, ese préstamo. Diputados, vean este dato. No necesitan quitarle espacio presupuestario a Y esto. aquí le pregunto, ministro, secretario, vean el comportamiento de nutrición aguda, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, ¿sí? Es creciente. Ahora bien, cuando vemos nosotros aquí, dice el diagnóstico y tratamiento de la nutrición aguda, que es la que estamos viendo, se le decrementaron 3.014.202 quetzales, pero incrementa la nutrición aguda. La lógica y la estadística me sirve a mí para decir dónde tengo que tener mayor intervención. Y le estamos decrementando la nutrición aguda y nos está incrementando los datos de nutrición aguda. O sea, datos. Aquí está la información. Aquí está la información. Entonces nosotros estamos preocupados por este tema. Ministro, esta es la preocupación que tenemos de la nutrición en Guatemala. Y en este gobierno está creciendo más, a pesar del subregistro y a pesar de que no hay un barrido nutricional nacional. Pero entonces le pregunto, secretaria, ¿está usted satisfecha con que nos hayan decrementado 3 millones? Y digo no, si me incluyo, porque siento que estamos en esta lucha nosotros y decrementaron 3 millones de nutrición, tratamiento de nutrición aguda. ¿Usted está de acuerdo en eso? Obviamente que no estoy de acuerdo en eso, pero usted sabe muy bien que la CESAN no tiene competencia para exigirle a los ministerios que mantengan bajo un porcentaje de ejecución o un porcentaje de asignación determinado monto de presupuesto. Nosotros, nuestra competencia nos permite hacer seguimiento permanentemente, pero sí tiene alguna responsabilidad. Y pedir. ¿Usted puso este caso en CONASAN como un caso urgente y delicado? Se puso. ¿Y qué respondió la CONASAN? Yo quiero el acta de esa sesión, que usted me haga llegar el acta de esa sesión, que la pida en este momento y nos la mande digitalmente, nos la puede mandar por WhatsApp si quiere, y la leamos aquí. Porque lo que sucede es que acciones
concretas son las que nosotros les vemos, y si no existen, ¿por qué no existen? Porque si bien usted entiende el tema, pero también le voy a decir, aquí hay varios elementos, secretario. En una sesión anterior, nosotros le dijimos, si la CESAN no dice no tener injerencia, influencia, poder sobre los ministerios, mándenos la propuesta de reforma de ley. Y no me han mandado ninguna propuesta. Le juro que nosotros encabezamos ese movimiento. Pero al final hay una responsabilidad. Usted coordina, el presidente dijo, el presidente, que usted y el MIDES, el ministro que no viene aquí, el ministro Abelardo Pinto, que nunca viene aquí, dijeron que ustedes dos eran los responsables incluso de la nueva estrategia de combate a la desnutrición de este gobierno. ¿Transferencias de desnutrición disminuyó o no, viceministra? No, busquémoslo en el... Aquí lo tengo, viceministra. A ver, adelante, diputado Blanco, bienvenido. Aquí tengo el reporte del CIPOI del día de hoy, 7 de noviembre de 2024, generado a las 9:23 de la mañana. Y la dotación complementaria en nutrición pues tiene un incremento, que es lo que nos permite que en alimentación, que es esto. Pero lo que nos llama la atención es que transferencias monetarias con énfasis en nutrición, que es el programa específico, tenía 66 millones al inicio del año, se le disminuyeron 22.704.800 quetzales y hoy tiene únicamente 23.295.000 y únicamente tiene un nivel de ejecución del 30.45% al día de hoy. Entonces, si se le disminuyó, ¿en qué momento, viceministra? Buenos días, quiero aclarar que no, en principio no estamos mintiendo y voy a informar por qué. Efectivamente, en la actividad presupuestaria, dotación de alimentos complementarios, hay dos intervenciones. Y quiero aclarar, son intervenciones, no programas. Estas intervenciones se realizan a través de convenios interinstitucionales. Estos convenios interinstitucionales se firman entre el Ministerio de Salud, CESAN y MIDES. Cuéntenos, este programa de intervención, este no existía, no tenía presupuesto. Entonces, ¿a qué se refiere ese programa? Porque se lo quitaron al tema de dotación para combate a la desnutrición. ¿Se me permite seguir? Sí. Muchas gracias. Bueno, aclaro, en la actividad presupuestaria, dotación de alimentos complementarios, hay dos intervenciones. Bono nutrición, que es la transferencia monetaria condicionada, y alimento complementario fortificado. En alimento complementario fortificado, efectivamente se destinaron 22.704.800, que es la compra de raciones de alimentos. En estas fueron 808.000 raciones que se distribuyeron en 3 fases bajo requerimiento del Ministerio de Salud. Con relación a las transferencias monetarias en nutrición, hemos actualmente realizado, permítanme un momentito, le doy los datos. Señora viceministra, solo quiero que me responda algo viendo este cuadro. Específicamente, aquí está en el ejercicio del grupo 21, transferencias monetarias con énfasis en nutrición. ¿Le decrementaron presupuesto, sí o no? En la actividad presupuestaria, es la actividad presupuestaria. Llámele actividad, llámele programa, llámele incidencia, llámele como usted le quiera llamar. A las transferencias monetarias con énfasis en nutrición, ¿le decrementaron en su presupuesto, sí o no? Es sencilla la pregunta. Yo le estoy aclarando que en esa línea es donde se contemplan las dos intervenciones, bono nutrición y alimento complementario fortificado. Son dos cosas distintas. Disculpe, viceministra, ¿verdad? Pero de este tema nosotros sabemos. Y no nos puede Ya hay un presupuesto para el tema de transferencias monetarias, para el tema de combate. Transferencia monetaria, es decir, se le da al beneficiario la transferencia. Ustedes vinieron y a ese rubro le quitaron 22 millones y lo utilizaron para comprar alimentos, dice usted. En ese rubro siempre se ha
La modalidad que se ha utilizado es que de ese rubro es que se contempla la compra de alimento complementario fortificado. ¿A quién le compraron ese alimento? Ese alimento es un convenio que se firma entre el Ministerio de Salud, CESAN, MIDES y PMA. Quiero que me pase copia del convenio. ¿Cuánto? O sea, al PMA le compraron ese alimento fortificado. Así es. Y necesito que me lo pase. Esto sí afecta directamente, porque le está quitando 22 millones al rubro de transferencias monetarias. Ese es el presupuesto aprobado. Es que aquí se viste un santo para vestir otro, eso es lo que está pasando. Al final no está beneficiando, no es un complemento, un incremento. No, Aquí señor están que, diputado. o sea, no, perdón, yo ya lo escuché y ahora, por favor, escuchen. Miren, esto es lo que manda. Este es el CICOI, esto es lo que manda. Es el día de hoy. Y aquí está. Cuando uno ve la estructura presupuestaria de un ministerio, es su esqueleto, es lo que manda. Y aquí está establecido lo que hay. Aquí dice concretamente que las transferencias monetarias con énfasis en nutrición hay 22 millones menos. Usted los pasó a compra de alimento complementario o fortificado. Perfecto. Pero aquí hay personas que tenían las transferencias monetarias que dejaron de recibir. Porque si hay 22 menos, alguien dejó de recibir. ¿Cuántas personas dejaron de recibir esta transferencia monetaria con énfasis en nutrición? Le pregunto. Señor diputado, no han dejado de recibir. Entonces, ¿cómo están ustedes supliendo ese presupuesto que le quitaron? Me permite compartir para intervenir en el programa, en la intervención bono nutrición. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social recibimos la información del Ministerio de Salud validada por CESAN y a través de esa recepción es que se va ingresando a las personas. Entiendo el procedimiento, pero no es un factor ahorita el procedimiento lo que yo le estoy preguntando. Lo usaron para darle más salario a los directores, ¿no? Si le subieron dinero a todos los directores en el MIDES. No, señor diputado. Para eso usaron no el es dinero. El dinero del hambre lo usaron para subir salarios. No, señor diputado. Pregunta entonces. No, señor diputado, se lo puede denunciar. Señora viceministra, como tenían 66 millones Así es. y ahora le quitan 22 millones, la matemática no engaña. O sea, la matemática es la matemática y es exacta. Y además es comprobable, Así científica. Así Entonces, es. si usted tenía 66 millones y le quitó 22 a las transferencias monetarias con énfasis en educación, alguien En no educación está... no, señor. Perdón, en nutrición. Alguien no está recibiendo esas transferencias. O no las va a recibir. Yo quiero saber, esos 22 millones, ¿cuántas personas van a dejar de recibir su transferencia monetaria con énfasis en temas de nutrición? Recalco nuevamente, no es que vayan a dejar de recibir, porque según procedimiento, y estaba describiendo el procedimiento, según procedimiento nosotros respondemos a la información que nos trasladen desde el Ministerio de Salud validada por CESAN. A raíz de esa cuenta... Una pregunta ahí, viceministra, disculpe, con esa edad. ¿Ustedes tienen un listado de beneficiarios de las transferencias monetarias con énfasis para el tema de nutrición, ¿cierto? Así es, sí. Sí. ¿Van a cumplir la totalidad? ¿No necesitaban esos 22 millones para cumplir con la totalidad de ese listado? ¿Estaban de más? ¿Si me permite? Es que le permito, claro. Muchas gracias. De los listados que hemos recibido tenemos 19.258. De los 19.258 nosotros ya hemos acreditado a 7.158. Con cuenta aperturada tenemos ya a 2.083. En proceso de apertura de cuenta tenemos a 2.580. En total tenemos 11.821 beneficiarios y beneficiarias del programa de la intervención Bono Nutrición. Pendientes de identificación en campo tenemos a 5.495, que tenemos a un equipo de 545 facilitadores y facilitadoras comunitarias en trabajo de campo. Con problemas con titulares, ya sea de PIs vencidos o que no cuenten con documentos de identificación, tenemos a 965. Con problemas con banco,
que no se les puede aperturar cuentas bancarias porque puede ser que hayan tenido un crédito y resulten morosos, tenemos 204. Que no pueden ser atendidos porque han migrado de su lugar de residencia o simplemente han indicado que no les interesa la intervención de bono nutrición, de donde hay cartas y constancias de eso, tenemos 773. En total nos da 19.258, que es el reporte que nos da. Pero vea, viceministra, el dato duro y concreto es que únicamente 7.158 personas de las 19.258 están atendidas actualmente. Ese es el dato duro. Todo lo demás está en proceso, ¿verdad? Y ya estamos a 2 meses, a menos de 2 meses que se cierre el año. Ustedes llevan, no solo le quitaron el dinero a las transferencias, sino que además llevan una pobre ejecución de tan solo el 35%. ¿Sí? Ese programa no es prioritario. Le quito dinero y además no ejecuto lo que tengo. Usted ya nos dio los números, cómo está dividido, pero al final el dato duro es que de las 19.258 personas que ustedes recibieron por parte del sistema, únicamente ustedes le están respondiendo positivamente a 7.158. Viva Comida Express. No, señor diputado. No, señor diputado, no es así. Estamos tomando con seriedad el asunto y les puedo compartir que efectivamente, los comedores, vos? que efectivamente tenemos Ahí está el dinero. 7.158 que ya están recibiendo, porque depende el tiempo en que nos van integrando, trasladando los listados, así es como se van integrando a las familias. Señora secretaria, están esos 19.258, ese listado es aprobado y verificado por ustedes. Es correcto, es el listado de niños, listado nominal de niños con desnutrición aguda que nos envía el ministerio, que les envía el Ministerio de Salud, que nosotros verificamos y luego lo enviamos al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Desarrollo Social para que las familias sean atendidas. y el otro, entonces trasladaron 22 millones para la compra de alimentos, ¿correcto? Y ese listado para la compra de alimentos es un listado distinto al que hablamos de las tarjetas, de las transferencias monetarias, ¿correcto? Ahí son las raciones que ya se encarga de la distribución el Ministerio de Salud. Ustedes se la entregan al Ministerio de Salud. Así es. Y el Ministerio de Salud distribuye esas raciones, porque es un alimento complementario, entiendo yo. Es alimento complementario. No es una bolsa de alimentos normal. Es un alimento orientado para niños de determinada edad. Y viendo alimentos, aquí del MAGA nos acompaña su nombre, ingeniero. Neri Pérez. Si puede encenderse. Neri Pérez, ¿de qué unidad es usted? Soy director de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del GISAN. Ustedes distribuyen alimentos. Exactamente. ¿Cuántas raciones o bolsas de alimentos están distribuyendo? Al día de hoy, yendo únicamente al tema de niños con desnutrición aguda y niños con desnutrición aguda severa, hemos repartido en niños con desnutrición aguda severa un total de 11.787 raciones y a niños con desnutrición aguda un total de 70.431 raciones. ¿Cada cuánto dan la ración? Pues nosotros lo programamos cuando nos llegan las solicitudes. O sea, no es periódico, no es un programa así. Digamos que mes a mes, no. O sea, nos llegan las solicitudes y nosotros nos organizamos de acuerdo a nuestras. ¿Ese listado es avalado por usted, señora secretaria? ¿Usted puede dar fe de ese listado? Ese listado se genera desde las comunidades. Ese listado parte de una identificación de comunidades priorizadas en base a varios criterios de inseguridad alimentaria y nutricional. Esa información se lleva a las comunidades y posteriormente se generan los listados con base en la información. ¿Cuántos de estos 52 niños fallecidos recibían las raciones alimentarias que usted distribuye? Perdón, no le capté mucho la pregunta. Le repito. Ajá. Tenemos 52 niños fallecidos. Correcto. ¿Ya? Y 120 casos en estudio.
en investigación. De esos niños, ¿cuántas familias de ellos reciben raciones de las que ustedes entregan en MAGA? Pues nosotros digamos a los niños que en nuestra base tenemos y nos aparecen como fallecidos. ¿Le estaban entregando alimentos a los niños que fallecieron o no? No. Señora secretaria, no le estaban entregando raciones ellos a ninguno de estos niños que fallecieron. ¿Quién le estaba entregando apoyo a estos niños? Señora viceministra Míez, ¿estaban entregando ustedes alimentos o raciones a las familias de estos 52 niños fallecidos o de estos 120 casos descartados? Que al final todos son niños fallecidos, lamentablemente. Nosotros no entregamos alimentos, señor diputado. En su listado estaban ellos, porque usted sí recibe los listados. En su listado estaban ellos. Tendría que verificar los nombres. Verifíqueme, yo le doy tiempo. Señora secretaria. Habría que verificar, obviamente, estos niños, esos 52 niños estaban en el sistema del Ministerio de Salud. Tienen que haber estado en el listado nominal que envía Salud mensualmente. Tienen que haber estado. Lo que sucede, secretaria, es que uno necesita la suposición, necesito la verificación, y lo quisiera ver en este momento, que lo pidan ahorita. Quiero saber si estos niños estaban recibiendo ayuda del Estado, estaban recibiendo del Ministerio de Agricultura específicamente y del MIDES. Eso quiero saber, porque aquí hay listados todavía del tiempo del gobierno anterior que los usaron de manera clientelar y todavía siguen en los ministerios. Mientras tanto, viceministra de Desarrollo Social, ¿cómo está funcionando el programa de comedores sociales? ¿Cuántos comedores están abiertos actualmente? ¿Cuántos recibieron? ¿Cuántos están abiertos actualmente? Todos siguen con comidas presto. Ahorita vamos aquí, como mejor, pero No me molesta, señor diputado, solo estoy pues ya le vamos a preguntar otra. Sí, pero tome el A ver tiempo. si siguen todos con comidas presto, ¿no? Bueno, con relación al programa Comedores, actualmente contamos con 65 comedores, de los cuales hemos entregado 4.646.293 y un presupuesto ejecutado de 103.440.305. 103 millones, disculpe. 103.440.305.35. Ok. ¿Siguen existiendo los contratos con Banquetes de Guatemala? ¿Comidas presto? Contamos actualmente con 2 contratos. Una es con este proveedor de comidas presto y el otro proveedor es Tecnosuministros. Con el de comidas presto, ¿cuántos comedores atiende comidas presto? Ahorita le busco el dato, permítame. Son los diputados, no. ¿El técnico? Ni su Un diputado de acá. Identificado. Sí, van a dar vaso de leche, como en tiempos de elección. Listo. ¿Me permite? Sí, adelante, viceministra, por favor. Muy bien. Con banquetes, con Presto tenemos 46 comedores y con Tecnosuministro 19. Tecnosuministros. Ajá. ¿Cuál es la variación en cuanto al costo? Voy a solicitarle el apoyo a mi director de la unidad ejecutora para que pueda darles ese dato. ¿Es el quién es? Por favor. Pásenle una silla para que se siente, acompañen a la viceministra, por favor. Gracias.
saludarlos. ¿Su nombre? Me presento, mi nombre es Walter Beltrán, yo soy el director ejecutivo del Fondo de Protección Social, como unidad ejecutora 202 dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Pues participamos como unidad de apoyo para los programas y la ejecución de su presupuesto. Para responder su pregunta en relación a los proveedores que tenemos para el tema de comedores, pues varían los precios por la distancia, por la logística y por el costo que se lleva obviamente para el proveedor llevar a cada uno de los comedores que nosotros tenemos actualmente estructurados. Por ejemplo, para Alta Verapaz pues vamos oscilando entre 22.30 quetzales desayuno, 23.52 en almuerzo. En Baja Verapaz. ¿Se puede volver a repetir? Claro que sí, disculpe. Igual yo todo esto se los puedo mandar, obviamente, un informe de conformidad con la información que tenemos dentro del Fondo de Protección Social. Gracias. Porque varía mucho realmente, en este caso, cada uno de los precios por la distancia. ¿Quién es el representante legal de la nueva empresa? A ver, tengo suministros, se llama Minor Pons, y de banquetes es Socer Galeón, creo que sea. ¿No sabe quién es los suministros, no? No, la verdad que nosotros hacemos nuestro proceso de modalidades de conformidad con la ley de contrataciones, aperturamos obviamente. El proveedor del vasito de leche en tiempo de leche. Ah, ok, no tenía conocimiento, señor. No tenía conocimiento. Sí, y así se compran los votos aquí en el Congreso. Así es. Con esos contratos. Así es. Y al final de cuentas, salimos de una mafia a caer a otra. Porque así se compran los votos aquí en el Congreso. Viceministra, quiero que le lleve un mensaje al ministro. Dígale que no ha asistido a una sola reunión de esta bancada. Nosotros sabemos que él es muy amigo del presidente de la República y por eso él cree que tiene blindaje. Pero han cometido una serie de anomalías en el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social. En su momento vamos a citar al director del fondo porque ya vimos el truquito, ¿verdad? En el tema de las compras. Le quitaron dinero a todo el tema de suministros para los centros de salud, para las escuelas y empezaron a comprarle a empresas para distribuir material, porque ahí en las compras es donde está la coima. Pero con usted lo vamos a ver, director, en su momento, ¿verdad? Así tranquilito, director, ¿verdad? Porque nosotros sí los tenemos medidos, ¿verdad? Y sabemos la corrupción que se está dando ya en el Ministerio de Desarrollo Social y ahí en el fondo que usted dirige, pero vamos a hacer una citación específica porque hoy lo que queremos ver es el tema del impacto que está teniendo en la niñez guatemalteca el incumplimiento de la institucionalidad del Estado encargada de velar porque la niñez guatemalteca tenga acceso a alimentos dignos, ¿verdad? Una alimentación adecuada que le permita subsistir, porque los datos nos... Al final de cuentas, lo que le necesito, señor director, es que me envíe para hoy copia de los dos convenios que tiene, los dos contratos, no sé si son dos contratos o son varios contratos, los que tienen tanto con Alimentos de Guatemala, Banquetes de Guatemala, como con Tecnosuministros como vasito de leche. Sí, y necesitamos que nos identifiquen dónde están prestando los servicios, cuál es el costo de cada tiempo de alimento por comedor social, y así podemos hacer nosotros una comparación. Gracias, diputado. Vean, creo que aquí lo importante y el llamado es que no se vale a costa del tema del hambre, los alimentos y la desnutrición, hacer negocio a costa de los niños y la desnutrición y el hambre y la pobreza en el país. Eso no se vale, eso no tiene de verdad ningún tipo de perdón. Pero quiero regresar con el ministro de Salud porque me habló previamente que tiene otra actividad, pero antes de que se vaya, ministro, yo quisiera, aquí el Ministerio de Salud juega un papel bien importante. Es el que provee información, es el que alimenta el sistema de información, lo poco que hay, es el que tiene el presupuesto más grande y es el que se basa la CESAM para todo este tema, y lo que hemos visto, ministro, es que no ha funcionado. Aquí no hay coordinación, aquí no hay realmente una estrategia bien enfocada para contener en primera instancia la nutrición. Y yo quiero preguntar a usted qué vamos a hacer con este dato que le hemos identificado del SICOIN al día de hoy, en el cual hay 339 millones menos
para el grupo encargado, el grupo 14, que es la prevención de la mortalidad de la niñez y la nutrición crónica. Es un tema que nos preocupa y queremos saber qué va a hacer usted ante esta reducción, modificación que hubo al presupuesto. Porque después no solo es que tenga el presupuesto, después viene la calidad del gasto en la ejecución del mismo. Pero ¿qué vamos a hacer, ministro? Gracias, señor diputado. Como usted bien lo expresó, obviamente lo que se había estado haciendo, lo que se ha estado haciendo ahorita no ha funcionado. El problema de nutrición no se compone con brigadas, es un problema con determinantes sociales, donde gran parte es el acceso a los servicios de salud, como bien lo mencionó el diputado Chica al principio. Más que una reducción, hay una readecuación del presupuesto para fortalecer la red integrada de servicios de salud, donde tenga que estar cerca el servicio de salud de la comunidad y territorializar los servicios de salud. Si quiere, solo ahí, perdón, ministro. Dígame. Yo estoy de acuerdo en que un ministerio no puede hacer readecuaciones. El punto aquí es que no nos cuadra esta readecuación. O sea, no nos cuadra una readecuación donde le quitamos a diagnóstico y tratamiento de la nutrición aguda, donde le quitamos a servicios de vacunación del niño menor de 5 años, donde le quitamos a la atención de enfermedad diarreica aguda a niño menor de 5 años, donde le quitamos atención por la infección respiratoria al niño, donde quitamos, bueno, aquí no, al menos hay uno donde no se quitó, pero donde le quitamos, mire este dato, a la dotación de micronutrientes y también a mujer en edad fértil, tanto a niño como a mujer en edad fértil. Entonces, que tengan que pagar salarios, prestaciones, incrementos del pacto colectivo, está bien, esa es responsabilidad del ministerio, pero estos son rubros sensibles. O sea, ese cuadro no nos parece. ¿Por qué no le quitamos a viáticos? ¿Por qué no le quitamos a combustibles de funcionarios administrativos? ¿Por qué no se sacrifican esos? ¿Y por qué estamos sacrificando un dinero, recurso que debería ir a la niñez? Ahí radica el problema, ministro. Si me permite pedirle a mi asesora financiera, porque en efecto eso es el presupuesto del año pasado y eso es lo que se busca readecuarlo ahora para que realmente responda a las necesidades de salud. Entonces, si me permite que la administrativa financiera, por favor. Gracias, señor ministro y señores diputados. Esta información se les ha trasladado a ustedes como bancada. Recuérdense que nosotros estamos con un presupuesto del ejercicio fiscal anterior, pero entonces tuvimos que hacer los reordenamientos, como bien se manifestó en el oficio que se trasladó a CESAM. Es un presupuesto que venía considerado todo lo que corresponde a lo de infraestructura de Cristalzano. Eso se tuvo que reordenar. El personal que se trasladó a 011 no estaba anteriormente en el subgrupo 18 contemplado dentro de estas acciones. Es lo que se trasladó también al programa 13 para que se pudiera tener el personal que estaba en el programa 14, ahora se trasladó al programa 18 como 011 y ahí fue que se hicieron los traslados. Lo que planificamos para el 2025, como se decía que se disminuyó, es porque ya no existe este presupuesto que estaba considerado para lo que era obras. Está trasladado al programa 9. Entonces, por eso es que existe una disminución. Ustedes saben de que todo lo financiero únicamente es una expresión financiera de la parte técnica. Lo técnico está presentado y está contemplado con respecto a eso. Yo sé que el ministro se tiene que retirar. Ministro, necesitamos una reunión solo con el ministerio para discutir varios temas. Propongo, ministro, que pudiera ser el 19 de noviembre, martes, para que no le afecte el tema de la reunión de gabinete y así podamos tener una reunión suficientemente rápida. ¿Sí? Y en efecto eso es lo que va a aclarar mucho la situación de dónde está ese presupuesto, porque lo que necesitamos es cambiar la manera como se está abordando desde el punto de vista de salud. Como bien se mencionó, hay una bajísima cobertura de salud. Si reforzamos la red integral de servicios de salud, la comunidad y el servicio de salud van a estar integrados. Y eso es lo que necesitamos reunirnos para que se esté bien claro dónde está ese presupuesto. Entonces quedamos para el martes 19 a las 10 de la mañana, ministro. Pero tiene que retirar, quería ver algunos temas. Ahorita se está discutiendo el tema del presupuesto aquí en el Congreso. Para nosotros el tema del combate a la nutrición es un tema que nos surge. También nos surge el tema del fortalecimiento
de la atención primaria en los servicios de salud. Para que ahí la DRIS juega un papel fundamental a través de los centros y los puestos de salud. ¿Cuál es el presupuesto que se necesita para el próximo año? Primero, si ya lo lleva en la propuesta, o simple y sencillamente es copy-paste, porque a veces en finanzas le dan un techo a uno, pero al final ellos solo hacen copy-paste de lo que había anteriormente, y eso es lo que le ponen a uno. Hay un incremento para el tema de los programas relacionados al tema de la nutrición, de la atención a las madres en edad fértil, a las madres en estado de gravidez. Hay incrementos, se necesita incrementos. Viene el incremento para toda el área, toda la atención primaria en salud. Y si no, nos diga, porque nosotros ahorita esas son las prioridades que nosotros creemos que deberían tener el presupuesto. En efecto, lo que les vamos a presentar es el costo por red. En el costo por red y qué incluye la red, ahí va también. Es que para el 19 va a ser muy tarde, ministro. Pero ahí va también vacunación. El tema es, la Comisión de Finanzas dictamina la otra semana, más tardar. Esta bancada tiene representación ahí. Y nosotros siempre hemos sido defensores del presupuesto a la atención primaria en salud y a la nutrición. Ustedes ya se ven satisfechos en la propuesta de presupuesto que lleva para el Ministerio de Salud en estas áreas, o díganlo hoy, porque nosotros sí vamos a plantear con seriedad que si se necesita ese presupuesto, si es que este gobierno y sus aliados le quieren dar un enfoque distinto, que incluyamos ese presupuesto. Si me permite, para mañana le envío los datos, porque sí es fundamental que se amplíe para que responda a esa red de atención primaria en salud, pero es red integral de servicios. Mañana a las 11 de la mañana esperamos su propuesta, ministro. Mire que usted aquí se está haciendo algo que no va a encontrar en ninguna bancada. Una bancada de oposición que va a hacer un planteamiento ante el presupuesto para mejorar la salud, la atención primaria y el tema de hambre y nutrición en nuestro país. Y nos estamos comprometiendo con usted, los estamos cuestionando, pero también estamos diciendo que queremos colaborar en el tema, porque somos además una bancada que fiscaliza, pero también que propone. Ya, si el partido oficial y sus aliados deciden no incluir ese beneficio, después que no digan por qué nosotros no los apoyamos. ¿Me explico? ¿Quieren nuestro apoyo? Apoyemos a la población más vulnerable. Ministro, en sus manos está, mañana la propuesta a las 11 de la mañana. Yo lo único que le pediría es que al menos se hablen por teléfono con la señora secretaria para que no estén de acuerdo los dos en eso y entonces podamos plantearlo aquí. ¿Te parece, diputado? Sí, vea, ministro, nosotros vamos a plantear que haya una asignación presupuestaria fuerte para el tema de la red hospitalaria. Porque la red está en el tercer nivel, ¿verdad? Y en el imaginario social, cuando a la gente se le pregunta quién tiene por salud, lo primero que piensa es en hospitales, la gente del área rural piensa en los centros de salud, en los puestos de salud, pero hay que terminar de una vez por todas con el estado calamitoso de las redes hospitales. Entonces vamos a solicitar un incremento también. Deberíamos de aprovechar, ministro, la subejecución en el Ministerio de Comunicaciones que se está dando este año para saldar las deudas que tienen los principales centros hospitalarios del país. Le doy el dato concreto, en vez que el ministro de Comunicaciones le esté dando órdenes a sus unidades ejecutoras para que paguen deuda vieja y deuda corrupta, mejor que ponga a disposición del Ministerio de Comunicaciones de Salud esos recursos. Le doy un dato concreto, Covial les caería a ustedes de anillo al dedo porque todo el presupuesto de Covial es funcionamiento. Ahí fácilmente se van a dejar de ejecutar unos 800, 900 millones y entonces el ministro ahorita giró órdenes, pónganse a pagar deuda vieja y corrupta. Desde eso, mejor que ponga a disposición del Ministerio de Salud esos recursos, que ponga al menos 500 millones, así salgan las deudas de arrastre que tiene en el San Juan, en el Roosevelt y en algunos otros centros hospitalarios importantes. Pero eso, ministro, usted gestiónelo
en el gabinete. Dígale al presidente. Lo que va a hacer el ministro de Comunicaciones es pagar deuda vieja y deuda corrupta. Y es lo que estaba haciendo. E incluso con un agravante. Que como ya pagaron mucho, ahora lo único que les queda por pagar es la deuda vieja, ilegal, corrupta, porque además está judicializada y que va a tener consecuencias penales por lo que está haciendo el ministro. Entonces mejor que se lo traslade al Ministerio de Salud, que creo yo que es mejor que tengamos mejores hospitales en vez de que tengamos pícaros funcionarios enriqueciéndose en actividades ilegales. Bueno, esta bancada va a proponer entonces en el presupuesto un incremento sustancioso al Ministerio de Salud Pública para rescatar el sistema de salud y para el tema de nutrición infantil. No sé si los asesores, alguno de los asesores tiene alguna opinión al respecto. Quiero pues dejar el día de hoy por aquí la reunión. Dejamos algunos puntos claros. Vamos a hacer algunas situaciones específicas con el MINES, en particular con el MAGA, también otra reunión en particular que espero que ahí sí venga el ministro de Agricultura y no ande de viaje, ni la viceministra. Y en este caso es bien importante manifestar a ustedes que en este momento histórico que está la discusión del presupuesto, nosotros vamos a pedir, si se quiere nuestro apoyo, que haya un incremento sustancioso en estas áreas. El país lo necesita y por el país hay que hacerlo, pero también creo que es importante, compañeros, dejarlo como una especie de candado, que esta cantidad no puede ser modificada en el sentido de que no se le pueda disminuir, en este caso al ministro de Salud, estos recursos que vamos a destinar. Se levanta la sesión, muchas gracias a todos por su participación.